Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preocupado, doctor. ¿Por qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué están mal? ¿Ah? Por el partido de mañana, doctor. A partir de mañana, mañana es mañana. Hoy día es hoy día. Pero uno se puede preocupar desde hoy día. Ni que fuera que vas a jugar tú ya. No, pero quién sabe cómo salga el resultado, doctor. ¿Ah? El fútbol nada está establecido. A ver. Vamos a... ¿Dónde está el distinguido delegado? Doctor, está conectándose Rudy. Vamos a empezar la actividad programada para hoy día. Con la evaluación. Buenas noches, doctor Dante. Buenas noches, delegado. ¿Cómo está? ¿Qué La de su... doctora me había conectado y se desconectó por el internet. No sé, ya hay que pedir anda pidiendo a Castillo con anticipación que te dé Un puesto, un ministerio. no, que te dé ahí Un ministerio, el Ministerio de Educación para purgar la San Luis de todos los docentes que no enseñan. Los que enseñan que se queden. De la planilla de docentes. No le diga, fue. Claro, pero doctor. El profe está tranquilo porque él le enseña. No, yo no me preocupo porque trabajo hay, gracias a Dios. Hay que decirle que deje de renegar, pues, al doctor. ¿Ah? Hay que darle su regalo por el Día del Padre. A ese Canchari lo jalas, ¿ya? No, Canchari ya, él solo se ha jalado, no es necesario. No es necesario Doctor, mucho hacer reniega, nada, él ya se crecer jaló muy rápido. automáticamente. Mucho No, reniega, con muy Canchari, pues, rápido. siempre la friega. Ya sabemos que siempre la friega. Canchari se ha metido un autogol. Mañana ganamos o no, doctor. ¿Cómo la ve usted? No, hay que tener fe, confianza, esperanza. Le No, están diciendo si profesor, usted dice que sí ganamos o no ganamos, doctor. No, Sea conciso con su respuesta. No, a ver. Con la fe no se gana, doctor. No, mira. Con la fe no se gana, doctor. Miren, a mí me daría mucho gusto que juguemos bien, nada más. Si perdemos, pero jugando bien, pues, ¿no? Dejando todo en la cancha. No, eso sería como dar un oral, no haber estudiado, pero responder nada más. Es como hablar cualquier cosa. No. Ese método hay que utilizar hoy día, pues, con fe nomás. Con fe nomás. Con fe pasamos hoy día. Siempre lo usa. A ver, Canchari, ya él, así tenga fe, ya él está automáticamente, se ha hecho la autogol. Canchari debe tener fe en que va a llegar aplazados. Qué buena. Ya, vamos muchachos, a ver, vamos. Empezamos con Falcón ahí para que reniegue. Falcón. Doctor, yo hablo y usted me agarra de punta, ya pedo, doctor, suélteme. Ya. Doctor, Falcón viene para alegrarnos, él da las buenas noticias, para el de todo el estado. Ya vamos muchachos, vamos a llamar la asistencia rápido, ¿ya? Ya, doctor. Doctor, un favor, a ver si hay compañeros que se están desconectando ahorita, por ejemplo, Rivet se desconecta por el Zoom. Ya, pues, y seguro vamos a volverse a conectar, doctor, un favor, Rivet, antes de llamar a la lista. Rivet, no, ese ya está, ¿cómo se llama? Hay que presentarle una acción de amparo. Sí, es lo más probable. Rápidamente, ya a la primera nomás, muchachos, no me hagan perder mucho tiempo. A ver, Acosta. Acosta. Alfaro.
Presente, doctor. Buenas noches. Ya pues sí, hija, el toque te estoy diciendo. Berrocal, Presente, doctor. Buenas noches. Cabrera, Gavilán, Cabrera, Gavilán. Cabrera, Gavilán. Cabrera, Paco. Presente, doctor. Cabrera Paco, presente. Canchari. Presente, doctor, acá con fe. No, tú ya te has metido un autogol, te he dicho, ya está, ya has sentenciado eso. Canchari. Presente, Carmona. doctor, hay que apelar, hay que apelar. No, por más, ese te va a confirmar como las nulidades de Keiko. Llévalo al TC, llévalo al TC. No procede el amparo electoral cuando no hay vulneración de derechos fundamentales. Carmona, Doctor, buenas noches, presente. ya tú también estás ya para meterte un autogol. ¿Qué ha pasado, Carmona? Estamos en el trabajo, doctor, en el trabajo. Presente, doctor. Cabero, Castillón, presente, doctor. ya. Cabero, Presente, doctor Cabero. Coragua, Presente, doctor, buenas noches. Cochachi, Presente, doctor. Buenas noches. Cornejo, Presente, doctor, buenas noches. Cruz, Presente, doctor, buenas noches. Cueto, Presente, doctor, buenas noches. Espino, Presente, doctor. Buenas noches. Falcón, Presente, doctor, buenas noches. Flores, Presente, doctor. Galvez, Presente, doctor. Buenas noches. García, Presente, doctor. Buenas noches. Eldres, Presente, doctor, buenas noches. González, Presente, doctor, buenas noches. Guevara, Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez, Herencia, Presente, Herencia, doctor, buenas noches. Guamán, Guaripáucar, Presente. Guaripáucar, doctor. ¿qué pues, Renzo? Presente, doctor. ¿Qué hago contigo? Voy a llamar a la Fiscalía de Prevención del Delito. Jiménez, no me hagan perder tiempo, pues, muchachos. Lucero, Presente, doctor. Macotela, Presente, doctor, buenas noches. Malki, Presente, doctor, buenas noches. Mamani, Presente, doctor, buenas noches. Marzano, Presente, doctor, buenas noches. Morales, Garavito, Presente, doctor, buenas noches. Morales, Miranda, Doctor, muy buenas noches. Morón, Presente, doctor, buenas noches. Olivera, Presente, doctor. Buenas noches. Oré, Presente, doctor, buenas noches. Pariona, Doctor, faltó Ormeño. Buenas Presente, noches. doctor. Pariona, Mariona, presente, doctor. Peceros, Peceros, presente, doctor. Buenas noches. Peralta, Buenas noches, doctor, presente, Peralta. Villaca, Presente, buenas noches. Uría, Presente, doctor. Quispes, Sairitupac, Quispe Sairitupac, Presente, doctor, presente. Buenas noches. ¿estás durmiendo? Quispe Sairitupac, ¿qué ha pasado? Quispe Torres, Presente, doctor Quispe Torres, buenas noches. Ramírez, ese Quispe Torres hay que mandarlo a Nueva York. Presente, Ramírez, doctor, buenas noches. Ramos Torres, Presente, doctor, buenas noches. Reyes, Presente, doctor, buenas noches. Rojas, Presente, doctor, buenas noches. Rojas Flores, Rojas Remolino, Doctor, buenas noches, presente. Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor, presente. Silva, Presente, buenas noches. Sotelo, Presente, doctor. ay, alumna, Cine, Presente, doctor, buenas noches. Vera, Presente, doctor. Vilca Antonio, Presente, doctor. Vilca Pizango, Presente, doctor. Vilca Toma, Presente, doctor. Sanabria, Presente, doctor, buenas noches.
Doctor, buenas noches. No ¿Qué me he pasó? llamado. Ormeño Gutiérrez. Wow, ya subía. Pero ¿por qué no escribes en el chat, pues, hijita? Cuando usted estaba pasando lista, yo pedí la palabra para decir que yo faltaba, pero parece que no me escuchó. Ah, pues hija, pero rápido se coordina con el delegado o Doctor, se escribe por el disculpe, chat. Ahí disculpe la tienen, para interrupción, eso es doctor. el chat. Para eso es el chat, para coordinar, para escribir ahí. Ya bueno, ya está ya. Doctor, disculpe, Cabrera Gavilán me envió print de pantalla al WhatsApp grupal. Está Ya muy en sala tarde de ya. espera hace rato. Muy Hace tarde. rato, doctor, hace rato enviado, sino que no lo quise interrumpir. Ya cerré, alumno, ya, muy tarde. Acéptela, doctor. Ya. Pero ya está cerrada la asistencia ya. Bueno, empezamos. A ver. Volunteers. Menos Geldres, porque Geldres ahí mismo se corre. Doctor, disculpe, soy Cabrera Gavilán, ingresé y me botó la señal. Ya, alumna, ya no te va a votar, no te preocupes. A ver, volunteers. Doctor Morales Garavito. ¿Qué hace por el Garavito? A ver, vamos, de una vez. Me enciende su cámara y su micrófono, al toque nomás. Buenas noches, doctor. A ver, Morales Garavito. Primera preguntiña, ya que estamos ya como hablando portugués. ¿Muito Ok. bien? ¿Muito bien o? Más o menos, doctor. Muy bien, a ver. Bueno. ¿En qué consiste el proceso de amparo? A ver, Morales Garavito. El proceso de amparo es una garantía o proceso constitucional que cautela los derechos fundamentales de las personas, exceptuando los derechos que ya lo defiende el habeas corpus y el habeas data. Estos pueden ser por acción u omisión de parte de un funcionario público o cualquier otra persona que pueda hacer daño a través también de lo que se llama un control difuso, también lo puede hacer, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, atenta contra el ambiente, en el caso que usted dijo del Pastaruri, que en este caso también eso lo protege el amparo. Control difuso, no. No, perdón, bueno, la palabra era difuso, no recuerdo el término exactamente, doctor, pero usted lo mencionó con un ejemplo. Derechos difusos. Derechos difusos, perdón, derechos difusos que son derechos generales, o sea, de la sociedad, que en este caso el amparo podría protegerlo ante una eventualidad que una persona particular esté atentando contra el medio ambiente, como usted lo mencionó, que es parte de Pastururi, que estén incendiando. En este caso podríamos interponer una acción de amparo. Ya, segunda preguntiña, a ver. Dígame. ¿Procede la recusación en los procesos constitucionales de la libertad? No, la recusación ¿Qué no procede? ¿Qué es la recusación? Bueno, en este caso es lo que va contra el juez, ¿no? Esto es, generalmente es presentado por los abogados de la otra parte, cuando el juez puede tener una relación con una de las partes, ¿no? El otro abogado puede presentar una recusación, pero en el tema constitucional no procede. En el tema de los juicios normales, se puede decir, ahí sí puede proceder, ¿no? Lo que es la recusación. Justicia ordinaria. Justicia ordinaria. Ya listo. Morales. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Morales Garavito. A ver, otros, al toque nomás. Sotelo, doctor. ¿Ah? Sotelo, doctor. A ver, Sotelo, de una vez. Al toque, Roque. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, una preguntiña. A ver. Competencia para el proceso de amparo en el recurso de apelación. ¿Qué es el órgano que conoce y resuelve un recurso de apelación en el proceso de amparo? En el proceso de amparo, doctor, en el caso de la apelación, vendría a calificarlo la primera instancia, que fue la que se pronunció sobre la demanda de amparo, pero
solamente se encarga de calificarlo para posteriormente elevarlo a la sala. Esta sala puede ser una sala, en el Perú existen pocos juzgados constitucionales, así que en la mayoría de casos vendría a ser salas especializadas en civil o mixtas. Ya. Segunda pregunta. A ver, ¿qué son las medidas cautelares y proceden en los procesos constitucionales y cuáles son sus requisitos o presupuestos? A ver. Las medidas cautelares, doctor, medidas cautelares. Las medidas cautelares sí proceden en el proceso de amparo, al igual que en el proceso de habeas data, cumplimiento, pero con excepción del proceso de habeas corpus. ¿Qué más podríamos decir de las medidas cautelares que buscan paralizar el proceso? Querían paralizar el proceso, doctor, pero sí proceden en esta... No buscan paralizar, hija, no, eso está mal. ¿Cómo vas a decir que buscan paralizar? Se me fue, doctor, la idea, o sea, quizás no, los nervios lo tengo, pero si me lo refresco, porque se lo juro que se me fue la pregunta ahorita, o sea, me acuerdo del inicio, pero el contexto se me... Ya, a ver, definición de las medidas cautelares y sus requisitos, a ver, o presupuestos. Ya, a ver, doctor, un segundo, es que necesito de verdad no perderme, porque me puse nerviosa y me voy a perder. Medidas cautelares. Ya, ahora sí, doctor, ya. Existen 3 requisitos para las medidas cautelares que se encuentran en el nuevo, ahora están en el nuevo Código Procesal Constitucional. Estos 3 requisitos son que el pedido sea adecuado, razonable, que tenga apariencia de derecho, y que cause un daño irreparable, y que pueda causar un daño irreparable. Peligro en el manda. Y también existe otro requisito. No se convierta en irreparable. Ya. Irreparable. El audio de un Es... Pero para terminar, doctor, era que también existe un requisito excepcional que se aplica supletoriamente, que es la contracautela. Ya. Gracias, doctor. Ok. ¿Otro? A ver, Ciro, Herencia. Presente, Vamos, doctor. De una vez. Ya, vamos. O sea, ya, doctor, ya me agarró de... Ya. Una vez. A ver. Hágale. ¿Qué son las excepciones? A ver, Herencia. Las excepciones. No le doy. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones, no, doctor, otra. Ahorita me acuerdo. Con Herencia, caramba. A Ya, ver, Herencia, segunda pregunta. Las excepciones, ya, doc, las excepciones, yo me acuerdo un poco. Las excepciones... No, se me fue. Las excepciones son chunchulín. No, sí, ya me voy a acordar, pero se me fue otra vez. Ya. A ver, segunda pregunta. A ver. Algo bonito, a ver. A ver, Herencia. ¿Cuáles son el fundamento para interponer un recurso de agravio constitucional? El fundamento constitucional, jurídico.
Para poner el agravio constitucional. Es que cuando hay una sentencia contraria, no está conforme el que ha sido notificado, el perjudicado, procede a ir a la instancia que es el TC a denunciar el agravio constitucional. Sí. Ya. No me convence, Herencia. Ya. Listo. A ver, otro. Otro alumno. Bueno, llamo. Gutiérrez Tito. Gutiérrez Tito. Ya. Flores Rojas. Flores Rojas. Sí, doctor, aquí está el presente, ¿me puede ver? Sí, ya. Primera pregunta. Ya. ¿Qué es la reconvención? ¿Procede en los procesos constitucionales? La reconvención. Ujú. La reconvención que es... Ya, segunda pregunta. A ver. Segunda pregunta. ¿Por qué los procesos constitucionales de la libertad son preferentes? Ya, son preferentes porque estos vulneran derechos fundamentales de una persona. Estos derechos no pueden esperar. Estos derechos, cuando, por ejemplo, un proceso de habeas corpus o de amparo llega ante un juez penal, el juez penal tiene que dejar lo que está haciendo para atender este proceso. También se le conoce como procesos sumarísimos porque se resuelven en un plazo corto y efectivo. No me convences, Flores, ¿eh? A ver, Carmona, vamos, Carmona, de una vez. ¿Dónde está Carmona? Carmona. ¿Cómo me hacen perder tiempo, muchachos? ¿Eh? Bueno. Presente. Ya pues, Carmona. No se podía activar el micro, doctor. Ya, de una vez. Vamos. A ver, Carmona, ¿estás listo para subir al escenario académico o al paredón? Al paredón, creo, doctor, al paredón, creo. No ha habido mucho tiempo para repasar, pero de todas maneras, vamos. Vamos. Confíe, confíe, con fe. A ver, hábleme de las costas y costos, a ver, procesalmente y proceden en los procesos constitucionales de la libertad. Las costas del proceso no proceden en un proceso constitucional porque son gratuitas. ¿Ya? Y los costos sí proceden, y esto está referido a los honorarios de los abogados. Ya, pero ¿qué son las costas, alumno? ¿Qué son las costas? Las costas son las tasas judiciales que fija el Poder Jurisdiccional para poder acudir a ellas, pero sin embargo en el proceso constitucional no se fija el tema de las costas debido a que la tutela urgente de los derechos fundamentales es la que se exige, ¿no? Técnicamente se llama aranceles judiciales, no tasas, ¿ya? Aranceles judiciales, correcto. Okay, ahí se incluye la cédula, los aranceles judiciales por ofrecimiento de pruebas, honorarios de los peritos, audiencias fuera del juzgado, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Usted ya está para
Les voy a ir a enseñar a la escuela, mejor yo. Lo esperamos, doctor, lo esperamos. Ya, a ver, segunda pregunta. Respecto del amparo. A ver, dígame usted, ¿cuál es el basamento constitucional jurídico para la procedencia del recurso de agravio constitucional? El basamento jurídico lo encontramos en el artículo 200 y 202 de la Constitución Política. 202. Que habla sobre las garantías constitucionales. Y bueno, ahí se fija pues el proceso de amparo y procede contra la vulneración de derechos fundamentales que no están comprendidos el proceso de la libertad que está garantizado por el habeas corpus y tampoco el acceso a la información pública que está garantizado por el habeas data, solamente contra los otros derechos fundamentales. No. Le estoy preguntando en líneas generales. Y anoche yo le he dicho qué artículo de la Constitución. Mira, no me olvido. 202, artículo 202, doctor. 202. Ya, pero explícame cuál es ese basamento. Ya sé que está en el 202.2, pero quiero que me expliques eso. ¿Qué idea tienes tú acá? ¿Cuándo procede el recurso de agravio, hijo? Ya, el agravio. Ya es otra cosa. El agravio constitucional. Bueno, yo creí que me estaba preguntando sobre la acción de amparo, pero estamos hablando en este caso del agravio constitucional del famoso RAC. Procede cuando en segunda instancia se ha tenido una sentencia desestimatoria, que cabe decir que puede ser declarada infundada o improcedente. En ese caso procede el RAC ante el Tribunal Constitucional. Esto es un vaso comunicante que traslada lo que se ha estado resolviendo en instancia judicial a la jurisdicción tribunal del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es el RAC, ¿no? Y obviamente debe cumplir ciertos requisitos. Y es excepcional, es un mecanismo además excepcional. A ver, ¿cuándo procede el recurso de agravio constitucional excepcional? A ver, ya que me has tocado ese tema para ver. Cuando se ha vulnerado, doctor, cuando se ha vulnerado, por ejemplo, el debido proceso, o cuando la parte agraviada cree que se ha vulnerado el debido proceso. Entre otros requisitos, obviamente, que todavía no hemos tocado, por cierto. Mira, por eso te dejo como tarea para que leas eso. ¿Cuándo procede el recurso de agravio excepcional? Anota ahí. Correcto, doctor. Ya, listo. Ya, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. A ver, otro. A ver, de una vez. Cruz Chambi. Doctor, buenas noches. Un momento, por favor. Esta es la quinta práctica, ¿no? Sí, creo que sí. De una vez, a ver, Cruz. A ver, doctor, ¿me ve? Vías previas. Cruz, ¿qué es las vías previas? Doctor, no le escucho, discúlpeme. Es que se le escucha entrecortado. Todos me escuchan los demás. A ver, ¿qué es la vía previa, Luna? La vía previa. Las excepciones y las defensas previas. No, bueno. ¿qué es la vía previa? Bueno, las vías previas. ¿Se refiere a los de primera y segunda instancia? No, Luna, ya. Las sedes. No, Cruz Chambi. A ver, segunda pregunta. A ver. ¿Cuál es la diferencia procesal y procedimentalmente entre el amparo y el habeas corpus? Entre el amparo y el habeas corpus. Ya, bueno, en cuanto al habeas corpus, los dos están dentro de las garantías constitucionales de la libertad, ¿no? El habeas corpus, si bien es cierto, procede porque protege derechos de la libertad y derechos conexos a ella,
En cambio, el amparo es como que mucho más extenso, porque el amparo protege los derechos fundamentales que se encuentran dentro de nuestra Constitución, pero no acapara los derechos ya protegidos por el habeas corpus, el habeas data. No, yo le estoy hablando en el ámbito procesal y procedimental, alumna. En el ámbito procesal. No, conceptual, no, eso ya lo sabemos. En el ámbito, ¿me podría hacer otra pregunta, profesor? No, entonces Ay, tú vas a venirme a decir, pues, ¿qué te voy a preguntar? Pues, hija, ¿cómo vas a decirme eso? En el ámbito procedimental. Ya, Luna. ¿Listo? A ver, Macotela. Presente, doctor. Ya. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Macotela, primera pregunta. ¿En qué consiste la represión de actos homogéneos? ¿La represión de actos homogéneos? Sí. Ay, eso creo que no. No, doctor, no me acuerdo. No ha leído, no ha escuchado Esta ni siquiera parte la sí. grabación. A ver, vamos a otra pregunta. ¿Qué son las excepciones? ¿En qué consiste? Ya. ¿Cuáles son las formas? Ya, doctor. Las excepciones o defensas previas son remedios que buscan protegerse o defenderse en un determinado proceso. Existen excepciones dilatorias que una vez fundada en la excepción dilatoria, da por concluido el proceso, pero no de forma definitiva. Es decir, se puede volver a presentar el proceso. Por ejemplo, la excepción por falta de agotamiento de las vías. Mientras que en la excepción perentoria se da por concluido el proceso, pero de forma definitiva. Ya, Macotela. Gracias, doctor. A ver, Guevara, de una vez, Guevara Junior. Directamente eso es una ofensa para mi persona con lo de Junior. ¿Por qué? Pues, si más bien usted, yo debo de sentirme dichoso y orgulloso de mi padre. No, me da cosa porque siempre me dicen Junior o Guevarita. Ya. Entonces, le voy a decir, a ver, ¿cómo se llama usted? A ver. Me llamo Aldo Camilo. Igual, pues también te llamas Aldo. Ya Pues, lo sé, ¿cómo doctor, tú vas a pero yo decir? soy el único Aldo de mis hermanos. No soy el único que Entonces, te voy a decir Camilo, mejor entonces ya Camilo, ya listo. Nada, perfecto. Ya, Camilo. Da igual, estoy Bueno, nervioso. Ya. A ver, Sea bueno. a ver. Del proceso de amparo, a ver, dígame usted, alumno, ¿qué son las medidas cautelares y cuáles son los presupuestos o requisitos de ellas? A ver, doctor, las medidas cautelares sirven para evitar todo riesgo que pudiera impedir el desarrollo adecuado de un proceso. Y sus presupuestos. Para los presupuestos son 3, los cuales deben ser son apariencia del derecho, peligro de la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión. Ahí falta uno del ámbito procedimental, que es la contracautela. Ay, Dios, me olvidé ese. ¿Ya, Camilo? Me leí el código, doctor. Me he enviciado en el código digital esta semana. Ya, a ver. Segunda pregunta. Procedencia del amparo. ¿En qué casos, cuáles son las formas de procedencia del amparo? Doctor, ¿podría reformular su pregunta que no la entendí bien? A ver. ¿Cuándo procede un proceso de amparo? Sí,
¿Cuáles son las razones de procedencia del amparo? Si no me equivoco, eso está en el artículo 200, inciso 2, doctor, que dice contra un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, cuando se vulnera o amenaza uno de los derechos reconocidos también. No me acuerdo todo el artículo, doctor, pero sí me acuerdo que esa es una parte. Es una nada más, porque hay varias causales de procedencia. Cuando se está vulnerando los derechos de la persona, los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué derechos fundamentales? ¿Qué es derechos fundamentales o qué derechos fundamentales? ¿Qué derechos fundamentales, pues? ¿El del debido proceso? También incluye, pero es un cúmulo de derechos fundamentales. Bueno, Camilo, ¿qué hacemos con vos? Vamos. Si quiero hablar en portugués, se le doy la respuesta. Ya, Cabero. Mucho obrigado, doctor. Hasta luego. Cabero. Sí, doctor, ¿me logra ver? Doctor, ¿me logra ver? No, allá, recién. A ver, Cabero. ¿Procede el desistimiento en los procesos constitucionales de la libertad? ¿Qué es el desistimiento? ¿Alumno? Vamos, segunda pregunta. Doctor, ¿me escucha? Segunda pregunta. Doctor. ¿Qué Doctor, pasó? ¿me escucha? ¿Me logra escuchar? No, no le he escuchado nada. Ya yo voy por la segunda pregunta. ¿Me escucha? Doctor, es que mi internet está fallando, por eso le estaba preguntando si me escuchaba. Ahí le estoy escuchando ¿Cuál es bien. la segunda? No le escuché la primera pregunta. Entonces arregle su conexión, Doctor. ¿ya? Arregle su conexión, no quiero perder tiempo. Ormeño. Ormeño. Doctor. Rápido, Sí. pues, alumna, rápido. No me hagan perder tiempo. Bien, Ormeño, a ver, primera pregunta. ¿En qué consiste la represión de actos homogéneos, alumna? Yo puedo entender como represión de actos homogéneos es cuando el demandado incurre otra vez en la violación de los derechos, ¿no? Entonces, puede ser que el demandante interponga otra vez un recurso de amparo contra el demandado, ¿no? Y este vuelva a vulnerar en repetidas ocasiones el mismo derecho. Entonces, el juez, para no hacer más largo el proceso, lo incorpora al proceso ya abierto. Ahí mismo, tú misma has empezado bien y de ahí te has enredado y confundido. A ver, segunda pregunta. ¿Qué es la reconvención? ¿Y procede la reconvención en los procesos constitucionales de la libertad? No, doctor, no procede la reconvención en este tipo de procesos, ya que este es un proceso excepcional, ¿no? Y la reconvención es un proceso propio de la justicia ordinaria. Por eso no procede. Pero, ¿qué es la reconvención? Pues hija, como institución procesal, tienen que saberlo ustedes. Es la contestación del demandado ante la demanda, ¿no? Donde las pretensiones que se añaden tienen que tener una conexión con la pretensión principal. Ya listo, Ormeño. A ver, de una vez Canchari. Gracias, doctor. Que se mete autogol él mismo.
Habla, doctor. A A ver, ver. dale, vamos a ver qué pasa. A ver, primera preguntiña. Dale, doc. Hablando de la competencia de los procesos constitucionales del proceso de amparo o de habeas data o de cumplimiento, ¿quién conoce y resuelve el recurso de apelación de un proceso constitucional de la libertad? De cualquiera de los tres. ¿Cómo dijo, doctor, el último? Competencia. ¿Quién es el órgano que conoce y resuelve el recurso de apelación de un proceso de amparo, alumno? El Ministerio Público. Como Ministerio Público voy a llamar más bien para que te lleve a la canasta. No le entendí bien su pregunta, doctor, que bien intensa su pregunta. Como intensa, pero... Bien extensa, mejor dicho. Extensa, nada que extensa, hombre. A ver, otra, a ver, vamos a ver. Igual, pues ya tú te metes el autogol, te lo he dicho repetidas veces. Son dos, pedo. A ver, otra. A ver, dale, a ver si en esta ya me meto otro auto. Dígame usted cuántos y cuáles son esos órganos jurisdiccionales que recorre un proceso constitucional de la libertad desde su inicio hasta el final. A ver. Órganos. Pues estamos hasta el ano. ¿Eso lo dijo ayer, doctor? Anteayer, ayer, todos los días digo eso. Bueno, no sé, la verdad que no recuerdo haber escuchado eso. Está usted hasta el alma. Hasta el alma. Ya, Canchari. A ver, no le digo yo, usted solo se mete el autogol. No, bueno, estoy pasando por un momento familiar muy difícil, pero bueno, no es tampoco algo que se puede hacer, ¿no? Tienes que preocuparte, hijo, mira, preocúpate. No, sí, está bien, sí, sino que mi hermano está muy delicado, por eso. ¿Cuál, el abogado? Ajá. ¿Qué tiene? ¿El COVID? Se ha complicado, se ha operado del colon y ahora creo que le ha agarrado el COVID. Wow. Pucha, caramba, ¿y quién me va a alegrar con la música yacuchana? Bueno, hay que rezar, pues, doctor, para que se recupere. Ya, dale, hazle llegar mis saludos, ¿ya? No se puede, doctor, porque está en área COVID, no se puede ni hablar con él. ¿Que está internado? Sí, está internado. Wow, Dios mío. Ya, pues, Canchari, hay que orar nomás a Dios. Sí, doctor, gracias. Listo, ya, Canchari. Ya, a ver, Jiménez. No está. García Rivas, de una vez. A ver. García Rivas. Pucha, ya ves cómo me hacen perder tiempo. Doctor, presente, es que el audio demora en cargar, disculpe. Está pensando que los chanchos vuelan. Está fallando su conexión, creo, García. No, ya se estabilizó ya. Solo que al principio demora en cargar. No creo que esto está pasando también con otros compañeros, pero en fin. A ver, ¿ya estamos? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho muy bien, doctor. A ver, vamos entonces a las preguntas, alumno. El proceso de amparo es un proceso principal importante que cautela los derechos fundamentales de carácter social, ¿cierto? ¿Cuál fue el aporte de esos movimientos revolucionarios que llevaron y conquistaron y elevaron a rango constitucional derechos fundamentales de carácter social? El aporte que se va a dar va a ser la importancia que va a tomar el hecho de resolver los procesos
priorizándolos se le va a dar prioridad a la resolución de estos procesos en la vía judicial, ¿no? Para poder justamente garantizar los derechos fundamentales, que no garantiza el habeas data ni el habeas corpus. A ver. Segunda pregunta. ¿En qué consiste la reconvención? Y si en los procesos constitucionales puede usarse esa institución procesal. Bueno, la reconvención no se puede utilizar en los procesos constitucionales porque corresponde a los procedimientos ordinarios. Y la reconvención es la demanda judicial por parte del demandado al momento de contestar la demanda. Ok, García. Y todo, gracias. Ya. A ver, Renzo, Guaripaucar. Presente, doctor, buenas noches. Renzo, ¿dónde estás? ¿En Ayacucho o en Ica? Yo, doctor, he viajado el día martes, en la madrugada, doctor, a Ayacucho, doctor, por motivos familiares, doctor. Estoy aquí ahorita en un carro, doctor, en la punta del cerro. Ya. Estás como el cóndor. Sí, doctor, demasiado frío. Ya. Listo, a ver. Tienes que pedir el abrigo de la Vizcacha. Vamos, primera pregunta. Doctor, le escucho. ¿Por qué se dice que el proceso de amparo o los procesos constitucionales de la libertad son preferenciales o preferentes? Ya, doctor, porque lo que se está prácticamente lesionando los derechos constitucionales. En este caso, primeramente se da preferencia a lo que es a todos los derechos constitucionales y menos a lo que es a la justicia ordinaria, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un delito que lesiona a lo que es a los derechos fundamentales, que es más importante que una justicia ordinaria. Entonces, por eso da preferencia a lo que es ya me he enredado, doctor. A ver, Renzo. Ya me he enredado, doctor. ¿Por qué, pues? Le da preferencia porque son derechos fundamentales de una persona, doctor, y lesiona directamente a lo que es a los principios de lo que es derecho constitucional, doctor. Entonces, pues, primeramente se da preferencia a eso que en vez que de una justicia ordinaria, doctor. Ok. Ya. Segunda pregunta, a ver, ¿qué son costas y costos los procesos constitucionales de la libertad? Ya, doctor, en este caso, costas vienen a ser los aranceles, y los costos vienen a ser el pago a los abogados, ¿no? En este caso, lo que es en el proceso de constitución no procede las costas, doctor. Ya. Listo, Renzo. Muchas gracias, doctor. ¿Me puede retirar, doctor? ¿Me puede ya retirar, doctor? Porque como te digo, estoy en la punta del cerro, doctor, la verdad. Ya, tienes que ponerte un poncho de eso de alpaca. Sí, doctor, justamente me saqué para tomar la práctica, doctor. Ya, Peralta, listo. Renzo, nos vemos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué son vías previas? A ver, alumna. Ya, las vías previas, antes de llegar a una judicatura constitucional, primero se debe agotar lo que son los procesos previos. Esto sería una vía administrativa prácticamente, porque si no correríamos el riesgo de que cuando presentemos una demanda y esta se admite y se corra traslado a la parte demandada, entonces esta absuelva y presente una excepción de agotamiento de las vías previas. A ver, ya ahí nomás te doy las dos preguntas. A ver, ¿qué pasaría qué pasaría o sucedería si tú no agotas la vía previa con tu proceso que interpones de amparo? Como dije, la otra parte presentaría una excepción de lo que es el agotamiento de las vías previas y ahí se da por concluido el proceso. Ya, concluido el proceso, pero ahí nomás te quedas tú como abogada.
No, porque si fuera en primera instancia, creo yo que se presentaría un recurso de apelación a la segunda instancia, que era la sala civil. Entonces, para que puedan resolver eso. No, no, Peralta. Tienes que volver a iniciar el proceso, y ahora sí, de agotar la vía previa. Y luego presentar tu nueva demanda de amparo. Esa noche también la expliqué. ¿Mm? ¿Ya, Pariona? Peralta, doctor. Ah, Peralta. Me estaba confundiendo. Yadira. Sí, doctor. Ya, listo. Gracias. A ver, Cochachi, de una vez, Cochachi. La presento, doctor. Ahí. A ver. Bueno, a ver, con usted, Cochachi. Dos preguntitas rápidas nada más. ¿Cuál es el fundamento constitucional y jurídico para interponer un recurso de agravio constitucional? Bueno, el fundamento jurídico estaría en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Que habla sobre el recurso de agravio constitucional, que nos dice que procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, pero siempre que se haya agotado las vías previas. En este caso sería la emisión de una sentencia desestimatoria en segunda instancia del Poder Judicial, y en ese caso sí se podría elevar a un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, ¿no? No me has convencido muy bien, Cochachi. ¿Qué ha pasado? ¿Te has, Sí, doctor, medio mareado. te has mareado? A ver, reivindícate, a ver, ¿qué órganos jurisdiccionales recorre, camina los procesos constitucionales de la libertad? ¿Cuántos y cuáles son? Bueno, recorre, los procesos constitucionales de libertad tiene acceso a 3 sedes, ¿no? Como lo decía en clase. Los 3 organismos institucionales, la primera tendría que ser el Poder Judicial, la vía jurisdiccional, en su segunda instancia, su primera instancia en lo que son los juzgados civiles o mixtos, dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre, si está disponible estos juzgados. Y la segunda, las salas especializadas en lo civil o mixta del Poder Judicial también. Y como ya lo venía diciendo, si es que se tiene una sentencia desestimatoria en esta instancia, se puede recurrir a un recurso de agravio constitucional, y en este caso lo conocería el Tribunal Constitucional, y vendría a ser la segunda institución, el organismo, ¿no? ¿Ya? Y si en el Tribunal Constitucional nuevamente desestima este recurso, nos cabería la posibilidad de recurrir a lo que es la adjudicatura internacional, ¿no? O en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se refiere a procesos constitucionales de garantía constitucional de derechos fundamentales. Eso sería todo. Ya. Listo, Cochachi. Okay. Ya. Vamos, a ver. Cueto. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Cueto. ¿Tú eres familia del poeta de la zurda? Dígame, doctor. A ver. Primera pregunta. ¿En qué consiste la represión de actos homogéneos? Cueto. La represión de los actos homogéneos, bueno, la represión del acto lesivo homogéneo permite que se pueda proteger judicialmente los derechos fundamentales, y para que no se pueda repetir la lesión al mismo derecho el cual ha sido amparado por la acción de amparo, ¿no? En este caso, si este derecho fuera, el mismo derecho fuera vulnerado por el demandado,
cabe la posibilidad de que el juez, para evitar que se siga alargando el proceso, pues, para que no se dilate tanto el tiempo, puede implementar este acto de ¿cómo se llama? La represión de los actos homogéneos. Ay, Cueto. A ver, segunda pregunta. ¿Qué es el desistimiento? ¿Y cuántas formas se presenta el desistimiento? ¿Procede el desistimiento en los procesos constitucionales de la libertad? El desistimiento sí procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del nuevo Código Procesal Constitucional, y es cuando una de las partes quiere eliminar algún efecto jurídico y en la cual puede presentar una firma legalizada al tramitador o al secretario del Tribunal Constitucional. ¿El tribunal? ¿Cómo va a ser el tribunal? Ante el secretario, relator del Tribunal Constitucional. ¿Cuántas formas de desistimiento? ¿Qué es el desistimiento? Cueto. Ya listo, Cueto. Mamani. Mamani. Presente, doctor. Bueno. A ver, Mamani, encienda su luz. Ahí está. Bien. ¿Qué son las excepciones, Mamani? Las excepciones son un mecanismo de defensa que tienen los dados para que ellos, cuando usted dijo, la vía previa, ellos pueden recurrir a presentar las excepciones. ¿Cuántas clases o cuántas formas hay de excepciones? Así, hay dos formas, las dilatorias y las perentorias. Las dilatorias justamente sería en este caso cuando se agota, cuando se presenta la excepción cuando se agota la vía previa, y las perentorias cuando ya el proceso se culmina definitivamente. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué cosas son las vías previas? Las vías previas son los procesos judiciales anteriores al amparo. En este caso que estamos tratando sería un ejemplo del proceso contencioso administrativo como vía previa ante la acción de amparo. No son procesos judiciales, Mamani, no son procesos judiciales, son procesos administrativos. ¿Sí? ¿Ya, Mamani? ¿Ya listo? A ver, Morón. Doctor, presente. Ya, Morón. A ver, primera pregunta. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Y cuáles son sus requisitos? Las medidas cautelares tiene como finalidad, en este caso, garantizar el resultado del proceso, ¿no? Y proteger los derechos fundamentales. Y en este caso, sus requisitos sus requisitos o presupuestos, si no me equivoco, es la contracautela, el peligro en la demora, que el daño se convierta en irreparable. No. Y ¿No es esa? no. ¿No es eso, doctor? No, la tercera no es.
No me acuerdo, doctor. A ver, otra pregunta. ¿Quiénes son el órgano competente para conocer y resolver un proceso de amparo? Competencia del proceso de amparo. Rápido. En este caso hay dos. La sala civil y la sala mixta. La sala civil y la sala civil mixta, en este caso. Porque dijo... No. ¿No es, doctor? No. Puría. Doctor, buenas noches. A ver, Puría. Buenas noches. Primera pregunta, a ver, Puría. A ver, ¿en qué consiste la represión de actos homogéneos? Puría. Disculpe, la represión de actos homogéneos. La represión de actos homogéneos es cuando sobreviene un acto homogéneo lesivo y que esta es parte, que es denunciada por parte del interesado ante el juez de ejecución y pide que se declare, en su declaración que no se vuelva a repetir estos hechos lesivos que violan los derechos fundamentales. No, es su declaración. Él tiene que, el agraviado tiene que presentar un escrito ante el juzgado de ejecución, solicitando ahí, sumillas, solicito represión de actos homogéneos. Y que amplíe la protección de los actos. Claro. ¿Cómo vas a decirme? Ay, mejor ya no te digo nada, Puría. Doctor, pero ¿por qué? Está la idea, al menos. A ver, segunda pregunta. A ver, ¿por qué se dice que los procesos constitucionales tienen como característica de ser preferentes o preferenciales? Porque tiene una naturaleza procesal y está caracterizada porque es un proceso sumario, dado que cuando se presenta la demanda ante el juzgado especializado civil, este juzgado tiene que resolver inmediatamente, ¿no? Porque dado que se está violando los derechos fundamentales y a la vez tiene que darle prioridad. Así exista la carga procesal, ¿no? De otros procesos, le tiene que dar prioridad porque este juez se va a convertir en un juez constitucional. Ya, ahí está muy bien. Se reivindicó. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctor. Cabrera. Buenas noches, doctor. ¿Me ve? No. Ya, ahí. Bien, Cabrera, a ver. ¿Qué es el desistimiento? ¿Procede el desistimiento? ¿Cuántas clases de desistimiento hay? O formas, perdón, y procede el desistimiento de los procesos constitucionales de la libertad. Procede, hay desistimiento de cuando ya no es necesario impulsar el proceso. Se da el abandono también. No, yo le estoy preguntando el desistimiento, alumno. Bueno, como le digo, sí procede porque se renuncia procesalmente de los derechos y hay si no me equivoco, hay dos tipos de desistimiento, que es... Dos formas. Dos formas, que es desistimiento de la instancia y desistimiento de la acción. No, desistimiento de la pretensión o del proceso y desistimiento de algunos de los recursos. Sí, eso, doctor. Ay, como ustedes. A ver, segunda pregunta. A ver. El proceso de amparo, ¿cuál es procesal y procedimentalmente? ¿Cuál es la distinción con el proceso de habeas corpus?
Bueno, el proceso de amparo sí necesita sí o sí la firma de un abogado. Bueno, el proceso de amparo se da, su competencia es de un juez constitucional. Si no hubiera sería una sala civil o mixta. En cambio, el de habeas corpus se da a un juez de investigación preparatoria. Una coincidencia es de que los dos son procesos sumarísimos porque se están vulnerando lo que son derechos constitucionales y fundamentales. En los dos tampoco se pagan lo que son los costos, las costas del proceso, pero sin embargo la parte que pierde sí se paga los costos, es decir, los honorarios de los abogados. Ya. Listo, Cabrera. Paco. Ya, doctor. Coragua. Coragua. Presente, doctor. Disculpe. ¿Ahora a ver? Sí. A ver, Coragua. ¿Por qué se aplica las reglas del proceso de amparo para el proceso de habeas data y proceso de cumplimiento? ¿Puede reformular su pregunta, doctor? No. Le estoy preguntando por qué, cuáles son las razones o fundamentos por el cual las reglas o los procesales o las normas procesales y procedimentales del amparo se aplican para el proceso de habeas data y cumplimiento. Eso le he explicado anoche también yo. Ahí está en la grabación. Si no contesta, a ver, ahí le escucha en la grabación. No está en la grabación, doctor. Yo lo he visto 2 veces. ¿No está en la grabación? Lo he visto 2 veces. No encuentro referencia a eso. A ver, los demás. Los demás pueden corroborar, a ver. Pueden corroborar. Doctor. Sí. Porque No, corrobóreme, ¿está en la grabación o no, nada más? Bueno, no sé si la respuesta que tengo es la correcta, por eso. No. No se acuerdan si está en la grabación, quiero que corroboren, nada más. ¿Sí o no? A ver, los demás. Geldres. Doctor, ¿qué está preguntando? Ay, ¿me puedes dejar hablar? Doctor, buenas tardes. Sí lo mencionó. Claro, a ver, ya, listo. A ver, otra. Gracias, Geldres. A ver, Cornejo, ¿desarrollé o no ese tema? Buenas noches, doctor. Sí, creo que lo tocó como la aplicación supletoria. Claro, ya. Ahí es donde explica eso. Ahí está, pues, alumno. La aplicación supletoria, doctor, sí. El amparo es un proceso principal de la judicatura constitucional, ¿no? De la libertad. Las reglas y procedimientos que se exigen para el proceso de amparo se aplican supletoriamente establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. También tiene relación con... ¿A dónde se aplican? ¿Cómo se aplica? ¿A dónde se aplican, te digo? ¿A dónde? ¿A dónde se aplican las reglas del amparo? Ya que supletoriamente se aplican, pero ¿a dónde? ¿En qué procesos, alumno? En proceso sumarísimo. No, pues alumno, usted ya. La segunda pregunta. A ver, ¿qué es la reconvención? ¿Procede en los procesos constitucionales de la libertad?
bueno, no procede la reconvención porque es originaria de la judicatura ordinaria, ¿no? Por eso mismo, por el mismo hecho no procede, porque es originaria de la judicatura ordinaria. Se puede tener como esencia donde el demandado se convierte en demandante, como una contrademanda, ¿no? Ya, ¿listo? Otra pregunta, doctor, para poder rectificar la primera, por favor. No, ya no. No hay tiempo. Ya, de una vez es Morales Miranda. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, primera pregunta. Competencia del recurso de apelación en el proceso de amparo. ¿Quién es el competente que conoce y resuelve? Bueno, doctor, este recurso de acción de amparo, bueno, por un puede el celular, este recurso de acción de amparo es un proceso constitucional que en primera instancia debería haberlo, pues, en este caso, el Tribunal Constitucional. Pero en el Perú solamente hay en algunas ciudades, como es el departamento de Lima, hay uno, y en provincia, pues, no hay. En el caso de Ica, debería haberlo la competencia, juzgado civil o mixto. Ica y Chincha, la sala civil, y Nazca Pisco, la sala mixta, pues, en este caso, en primera instancia. ¿Cómo va a ser la primera instancia, alumno? Yo estoy diciendo, ¿quién es el competente para conocer y resolver el recurso de apelación? ¿El recurso de apelación qué doctor, es? Claro, la segunda está la sala civil o mixta, la segunda instancia. Claro, pues alumno, usted está confundiendo las cosas. Segunda pregunta. Procede la recusación en los procesos constitucionales de la libertad. ¿Qué cosa es la recusación? Bueno, la recusación, doctores, procede en las justicias ordinarias nada más. En este caso vendría a ser cuando el abogado interpone, ¿no?, un escrito haciendo ver que el juez tiene algún vínculo con las partes procesales, sea el demandado o demandante. Ya, bueno. Listo, Morales. Sí, lo agradezco, doctor. Buenas noches. Espino. Buenas noches, doctor. A ver, Espino, ¿cómo está? Ahí más o menos, doctor. Encienda su cámara. ¿No me ve? No, está fallando. Oye, ¿por qué? Ya está. A ver, Espino. Primera pregunta. ¿Por qué los procesos constitucionales de la libertad tienden a ser preferenciales, preferentes? Bueno, tienden a ser preferentes porque protegen justamente los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Por ello es que son, por eso es que son procesos también sumarísimos, porque deben resolverse en la prontitud. Sumario, no sumarísimo, Sumarios. sumario. Ok. No está muy claro ahí, falta algunas precisiones, ¿ya? A ver, segunda pregunta. ¿Qué son las vías previas, alumno Espino? Las vías previas son exigencias antes de poder interponer alguna demanda o algún proceso judicial. Y bueno, pueden ser también las vías, por ejemplo, administrativas, ¿no? Se deben agotar estas antes de interponer una demanda judicial, ¿no? No una demanda constitucional, alumna. Constitucional. Constitucional. Estamos hablando de la judicatura constitucional. Entonces yo no puedo ir directamente a interponer mi demanda de amparo, ni habeas data, ni cumplimiento, si no he agotado, si se trata de un acto contra la administración pública. No puedo ir directamente. ¿Por qué? ¿Qué sucede si eso lo realiza? A ver, Espino, a ver, razona.
Bueno, no estaría cumpliendo con el debido proceso, ¿no? Se estaría saltando los requisitos. En muchos de los procesos el requisito exigente es que se agoten las vías administrativas, ¿no? Estaríamos obviando y no cumpliendo con el debido proceso, nos pueden fácilmente apelar a poner una excepción a nuestra demanda, ¿no? Excepción, no es apelar. No, tampoco nos vulnera el debido proceso. Ahí simplemente la contraparte nos presenta una excepción y se acabó el asunto. Chao. ¿Cierto o no? Sí, doctor. Ah, pues Espino. Póngase Ya. a leer más. Hay que leer más. Sí, doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Alumna Cornejo, quería saber si podría salir porque a las 9 en punto tengo clases de inglés. ¿En English Now? No, en el himno. Ya, en el himno. Muy bien. A ver, ya de una vez. Vamos, Cornejo. Sí me logra ver, ¿no? Sí, ¿en qué consiste la represión de actos homogéneos? A ver, Cornejo. Ya, doctor. Con respecto a la represión de actos homogéneos, se da siempre y cuando se sobreviniera con respecto a la sustancia de un acto homogéneo lesivo, declarado lesivo en un proceso de acción de amparo, que podría ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución que inició el proceso de amparo, ¿no? El contenido de esta declaración judicial que declara la homogeneidad hace que se amplíe el ámbito de protección del amparo y que incorpora o también ordena la representación de actos represivos, es decir, que esta declaración amplíe el ámbito de tutela o de protección en la sentencia de amparo, pero original. Y que esto se da si el mismo demandado es el agresor nuevamente de otros actos o del mismo derecho fundamental lesionado anteriormente, se da para que el agresor no vuelva a cometer estos actos violatorios o que vulneren los derechos fundamentales en reiteradas oportunidades, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué casos interviene el Ministerio Público del proceso de amparo, Cornejo? Ya, doctor. El Ministerio Público interviene en una excepción, medidas cautelares contra actos de la administración pública que son emitidas por los gobiernos regionales o municipales o locales, ¿no? Ya, a ver. Ya, Cornejo. Ya, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. Castillón Santi. A ver, Castillón, de una vez. ¿Me logra ver, doctor? Sí, al parecer. Ya, vamos. Primera pregunta. ¿Procede el desistimiento en los procesos constitucionales? ¿En qué consiste esta institución procesal? El desistimiento sí procede en el proceso constitucional de amparo y viene a ser un medio impugnatorio, como es el caso del recurso de agravio constitucional, y tiene como consecuencia dejar una firme resolución impugnada. Y esto es la resolución de segundo grado que se va a emitir en el amparo. Y son de tres formas: de demanda, de acción y de instancia. Ya. Segunda pregunta. ¿Cuáles son esas instituciones que recorre, que transita los procesos constitucionales de la libertad? Instituciones jurisdiccionales. ¿Cuántas y cuáles son? Ya, en primera y segunda instancia interviene lo que es el Poder Judicial, y en segunda instancia, si es que hay una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo, interviene aquí el Tribunal Constitucional. Y en cuanto ya
Cuando la persona siente que la justicia nacional no protege su derecho, ya interviene la justicia supranacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Castillón, muy bien. Doctor Falcón, si pudiera dar, doctor, tengo que hacer un trabajo, doctor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer anuncios a favor de Castillo? No, doctor, una consultoría para México, doctor, de campaña ¿Para dónde? electoral. Para México. Sí, doctor, trabajo en una campaña de un gobernador de Monterrey, vía remota, doctor. Ya Ahí. con ya ganamos nosotros, ese oleado y sacramentado nosotros. A ver, vamos, Falcón. A ver, primera pregunta. ¿Qué comparación, qué diferencia o semejanza procesal y procedimental hay entre el amparo y el habeas corpus, alumno? ¿Cómo dijo, doctor? Disculpe. ¿Cuál es la diferencia o distinción que hay entre procesal y procedimentalmente entre el amparo y el habeas corpus? Entre el amparo y el habeas corpus. Ajá. La diferencia es que uno protege la libertad individual, el caso de la habeas corpus, y la acción de amparo protege los derechos fundamentales que son establecidos mayormente en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución. No me convences, Falcón. A ver, segunda pregunta. A ver, ¿en qué constitución se eleva al rango constitucional esta garantía llamada acción de amparo? En la Constitución del año 1979. 79. Ya bueno, ahí está bien. Ahí está bien su respuesta. Ya, Falcón. Gracias, doctor. Mariona. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, doctor. sí, sí. Sí, Mariona. A ver, primera pregunta. ¿En qué consiste las vías previas? Bueno, las vías previas son procedimientos que se ha debido de llevar con anterioridad antes de poder recurrir a la vía constitucional, ¿no? Con la finalidad de poder intentar que el agresor, que se agreda los derechos a la parte demandada en este caso, ¿no? Ajá. Son procesos previos antes de recurrir a la judicatura constitucional, ¿no es cierto? Claro, doctor. Ya. A ver, segunda pregunta. ¿Procede la recusación? ¿Qué es la recusación y proceden los procesos constitucionales de la libertad? Bueno, usted lo ha dicho, doctor, en la clase ayer, no procede porque esto corresponde a la judicatura ordinaria. No procede en este caso, ¿no? ¿Pero qué es la recusación, alumna? Ya, la recusación era cuando el juez o una de las partes pide, ¿no? De que en este caso el operador jurisdiccional pueda retirarse del proceso porque haya de una de las partes del proceso pueda ser su familiar o tenga algún vínculo, ¿no? Ya. Bien, alumna. Muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Podría salir de voluntaria, por favor? Pillaca Vargas. A ver, Pillaca, de una vez. Sí, 9, ya. ¿En qué consiste el desistimiento? ¿Puede desistirse, procede el desistimiento en los procesos constitucionales de la libertad? Sí, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Procesal Constitucional, en el cual manifiesta que no procede la reconvención ni el abandono, pero sí el desistimiento. Tengo entendido que el desistimiento es o consiste en aquel abandono del proceso. Uno por No. Manan.
Bueno, lo entendí así. No. Una cosa es el abandono y otra cosa es el desistimiento. El desistimiento es a pedido de parte, alumna. El abandono no se puede confundir con el abandono, porque el abandono, una de las partes se deja de estar, no impulsa su proceso, ¿no? No presenta escritos en su proceso, para que avance, para que siga en su camino de su proceso, ¿no? Ese es el abandono. El desistimiento no. Yo presento, yo quiero desistirme, yo tengo un proceso con usted y yo presento un escrito. Me desisto de mi demanda, de mi pretensión contra la demandada Piyaca. Listo, ¿qué estoy haciendo? Dando por concluido el proceso. Claro, sin que este pueda afectar la pretensión, siendo Claro. uno de los tipos. Claro. Claro, entonces usted tiene que tener en cuenta que no es igual. Ojo con eso. A ver, segunda pregunta. Está bien. Segunda pregunta. A ver, ¿qué son las medidas cautelares y cuáles son los presupuestos y requisitos que tienen? Las medidas cautelares son aquel mecanismo que es utilizado para asegurar o garantizar el cumplimiento de una obligación o el objeto de un proceso. Los requisitos son 4. El primero de ellos es peligro en la demora, la razonabilidad de la medida, la contracautela y también está la verosimilitud en el derecho invocado. Ya, ok. Ok. Estamos, delegado. Delegado. Presente. Rudy, coordina a ver si mañana podemos recuperar algo, avanzar. Ya estamos terminando la hora. Ya, coordina. Ya, doctor, coordina con mis compañeros para el día jueves. Estamos terminando ya. Son las 9 ya por cuenta, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Hemos avanzado hasta acá, regular. Vamos a sacar adelante esto. Doctor, ¿y la práctica pendiente? Eso vamos a coordinar, pues, alumno. De una vez, a ver si mañana o de una vez avanzamos. Ya, doctor, ya. Gracias. Ok. Estamos terminando, alumnos. Buenas noches. Buenas noches. Eso. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Ya, Canchari, no